Carlos Montoto, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí andamos. Te veo ahí en una playa que más quisieras tú haberla pisado. Es un vil truco de Efectivamente, internet, es una fake. efectivamente, aquí Es haciendo un poco de turistificación, una fake. exactamente, una fake playa. Ajá. Nada, es que estuve ahí haciéndome unos espetos el otro día Ya, en la Nid de San Joan y bueno, pues me he quedado de recuerdo. ya. Bien. Vaya, cállate y no me tires de la lengua, ¿eh? No vaya a ser que empecemos a hablar de mi ley y acabamos, ¿eh? No, no, de Milei no, por favor. Claro, claro que no. Menuda distracción para los temas tan gordos que hay, ¿no? Mientras se habla de la, de la muñeca chochona de Madrid, la que te regalan en la feria, y del bufón de la corte, pues no se habla de otras cosas, ¿no? Y nosotros queremos hablar de otras cosas. Así que Eso. no Pues vamos a caer en la trampa. vamos a empezar por la valla de Melilla. 2 años de impunidad. Comience usted. Hombre, Estaría bien que hicieras un poco de introducción de lo que pasó para la gente que aún aún no todavía despista. aún no estamos. No, yo creo que la audiencia de Radio Clara recordará que hace 2 años en un pretendido salto a la valla, como tantos otros ha habido, de Melilla, la acción coordinada por un lado de la Gendarmería marroquí y por otro lado de la Guardia Civil Española, dio como consecuencia unas escenas dantescas con montones de cuerpos amontonados, gente con heridas gravísimas, a las que encima no se les prestó ningún tipo de ayuda médica y sobre todo un resultado de, en la cifra oficial, 23 muertos, es el suceso en las fronteras externas de la Unión Europea más luctuoso, es decir, con mayor número de muertos de toda la historia. No ha habido otro igual en ninguna parte de la Unión Europea. Claro, esto evidentemente haciendo abstracción de las muertes constantes por ahogamiento en las rutas marítimas, la de Canarias, que es la más luctuosa, pero también, por supuesto, la del Mediterráneo Central o la de Lesbos en Grecia, ¿no? Pero haciendo abstracción de estas, en tierra firme, el acontecimiento con mayor número de muertes, con la excusa de la protección de la frontera exterior de la Unión Europea más grande, ha sido hasta la fecha este. Y esto pasó exactamente en el día de ayer, hace 2 años, es decir, el 24 de junio de 2022. Eh, la consecuencia inicial de todo esto es que 2 años después ha habido cero responsables ni en el lado marroquí ni en el lado español. Tanto es así que en el colmo de la ignominia, la Fiscalía marroquí de la ciudad de Nador, que es la ciudad más importante, más cercana a la frontera con Melilla, justamente en el día de ayer, el lunes 24, 2 años después, declaraba definitivamente y de forma oficial cerrado la investigación, el caso de la investigación por aquellos acontecimientos. Ujú. Es decir, el acontecimiento con más muertes en una frontera exterior en tierra firme de la Unión Europea se salda 2 años después de forma oficial con cero responsables en ninguno de los dos lados de la frontera, ni en el lado español, que ya se había cerrado con anterioridad, ni en el lado marroquí. Como ya sucedió hace un año con aquel famoso vídeo de la BBC que demostraba, por aquello de que quien tenga la memoria floja no recuerde bien, pues se lo recuerdo yo, demostraba cómo las fuerzas marroquíes, la gendarmería marroquí había subido al monte Gurugú un par de días antes y había amenazado con sangre y fuego si no se desalojaba el campamento del monte de Gurugú, que es un monte que está justamente encima, en la parte superior de la colina, por así decirlo, que está por encima de la zona perimetral de la frontera. Y en ese vídeo se demostraba no solamente cómo el ejército marroquí llegaba amenazando, no solo amenazando, quitándoles o suspendiéndoles las vías del suministro de agua, llevaban ya una semana así. Ujú. También se les había suspendido o impedido el suministro de alimentos. El cerco en Nador y en las ciudades más cercanas
a los migrantes subsaharianos se había vuelto imposible en el sentido de que no se les permitía comprar absolutamente nada en ninguna parte. De hecho, ayer justamente veía yo unas imágenes de una corresponsal de televisión española entrevistando en Nador a algunos de los comerciantes marroquíes de la zona, y todos se ufanaban que desde entonces ya no se habían vuelto a ver negros por allí, lo cual es bastante lamentable teniendo en cuenta el componente absolutamente racista que tantas veces los subsaharianos han denunciado por parte de la población civil marroquí, que evidentemente no será toda, pero sí desde luego precisamente aquella que habita las zonas fronterizas con España, ¿no? En particular, ¿no? Bueno, pues con todos esos antecedentes, en aquel vídeo de la BBC que se publicó hace aproximadamente un año, año y algo, justo conmemorando el primer año, ahora estamos en el segundo, pues había una evidencia clara de cómo, en definitiva, los migrantes que finalmente desalojaron el Valle de Gurugú ante las amenazas y las presiones de la gendarmería marroquí fueron casi literalmente empujados o conducidos indirectamente, bajando desde Gurugú hacia la zona fronteriza, pues incluso con algunos retenes de la propia Guardia Fronteriza marroquí, que lejos de interceptarles el paso para que no llegaran a lo que es la propia frontera, no hicieron nada por evitarlo, es decir, les dejaron pasar. Estas imágenes fueron muy nombradas, muy comentadas, porque parecerían probar la existencia de un plan preconcebido por parte de la policía marroquí, justamente para que se produjera al final el encajonamiento que se produjo en el paso fronterizo de Barrio Chino, como se le conoce, que es una especie de jaula en donde antiguamente, porque era ya un paso fronterizo fuera de servicio, se producía precisamente el control de aduanas, y que provocó que por un lado hubiera una presión asfixiante una vez encajonados en esa exigua zona, con muchísimas personas. Fíjate, Manolo, por ejemplo, que hasta un total de 600 personas pues llegaron a pasar solamente, o sea, el número que acabo de dar es el número de las personas que consiguió entrar en Melilla, pasar a la zona española de Melilla, 600 personas. Imagínate lo muchos que ni siquiera lo lograron. De ellos, de los 600, solo 130 consiguieron llegar hasta el CETI y recibieron atención sanitaria. El CETI es el Centro de Atención a los Inmigrantes de allí de Melilla, y otros 470 fueron rodeados y retenidos por agentes de la Guardia Civil junto a la valla, que son precisamente algunos de los que murieron por aplastamiento, porque lo que se produjo fue una estampida. O sea, el nivel de violencia fue tan bárbaro que hoy se sabe, porque 2 años después ha habido, por un lado, una nueva investigación, pues llevada a cabo por varias ONGs, entre las que se encuentra el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Iridia, la ONG internacional Border Forensics, es decir, Forenses de las Fronteras, y sobre todo, y esto me interesa mucho porque es información muy nueva, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, en donde tenemos ahora más evidencias de las que había entonces respecto de cuál fue el papel que jugó la policía marroquí y cuál fue el papel que jugó el Ministerio del Interior y la Guardia Civil Española, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, que una vez encajonados los cerca de 1000 personas que había en esa especie de jaula gigante al aire libre, con alambrada y valla por todos los lados, valla de hierro, vamos, o sea que estamos hablando de, claro, un paso fronterizo, tiene unos tornos para poder ir pasando, de uno en uno, una puerta muy pequeña. Bueno, pues lo que se produjo fue literalmente el ataque, incluso con gases lacrimógenos y bombas de humo por parte de la policía marroquí a las personas que allí estaban enjauladas, lo que provocó una estampida, que es la que provocó básicamente, al tratar de salir todos por una puerta estrechísima en donde solo caben 1 o 2 personas, tratar de salir cientos de personas, pues evidentemente ahí es donde se produjo la mayor parte de la masacre, de los muertos, ¿no? Bueno, pues sabemos esto, pero también sabemos que del lado español
nadie ha conseguido explicar todavía por qué se permitió que hubiera policías marroquíes que pudieran pasar a territorio español y siguieran golpeando a los subsaharianos que habían conseguido pasar al lado español, que se les permitiera deportarlos o devolver en caliente a la fuerza al lado marroquí, y sobre todo, y lo más importante, dado que hubo cerca de 470, ya lo he dicho antes, retenidos en el mismo lado español de ese puesto fronterizo de Barrio Chino, pues no se permitiera en ningún momento la asistencia sanitaria, pese a la evidencia de la cantidad de heridos con heridas graves, entre ellos no solamente rasgadura de piel, sino jirones enteros de carne abiertos, heridas profundas abiertas, fracturas, gente amontonada unas encima de otros por aplastamiento, etcétera, etcétera, pues durante horas se les tuviera inmovilizados en el lado español de la frontera y, pese a contar con equipos médicos y ambulancias, no se les permitiera la asistencia médica. Esto es una evidencia que ya creo que a estas alturas quien lo siga discutiendo, salvo evidentemente los jueces españoles y marroquíes, sus fiscales y en definitiva los aparatos del Estado marroquí y español, resulta una verdadera vergüenza, ¿no? No solo esto, hay otras cosas que son todavía mucho más indignantes que se han sabido ahora en relación a lo que sucedió entonces, por el lado español principalmente. Hubo un guardia civil incluso del que se sabe que se le abrió un expediente disciplinario porque se dedicó a lanzar piedras contra los subsaharianos que intentaban entrar en suelo español, lo cual es una práctica absolutamente prohibida en el protocolo policial porque es peligrosísimo. Tú puedes matar a alguien de una pedrada en la cabeza, y más en esos momentos de estampida. Y bueno, pues a este funcionario, tal y como se le había abierto el expediente disciplinario y se había sido suspendido provisional o cautelarmente del ejercicio de sus funciones, a los poquísimos días se cerró el expediente con 0 responsabilidades y aquí no ha pasado nada. No sé, Manolo, si nos hacemos una idea de qué estamos hablando. Sí. Es decir, no es que una ONG diga, no es que un vídeo muestre, es que oficialmente los propios mandos de la Guardia Civil le abren un expediente. Que sí, O sea, son conscientes de que ha realizado una actuación totalmente irregular fuera de su propio protocolo. Y se cierra a los 3 días. Pero claro, si esto puede resultar indignante respecto del manto de impunidad que tristemente ha caracterizado en este asunto a las autoridades marroquíes, ya no cuento, y españolas, pues no sé cuánto de indignante puede resultaros saber, porque se sabe ahora, que cuando se abrió una comisión de secretos oficiales en el Congreso de los Diputados, tras la exigencia de varios grupos parlamentarios para que se mostraran los vídeos que tenía la Guardia Civil, y que Marlaska, el ministro del Interior, se había negado sistemáticamente a ofrecer, solamente se visionaron en esa comisión de secretos oficiales. Resulta que intencionadamente la comisión de secretos oficiales se programó un viernes. ¿Por qué se programó un viernes? Porque sabían desde el Ministerio del Interior que los señores diputados y diputadas estaban más bien pensando en cogerse un tren corriendo para volverse, o un avión para volverse a su casa de fin de semana, porque muchos de ellos no son de Madrid y los fines de semana se vuelven. Consecuencia de lo cual, resulta que de las 8 horas y pico de grabación que existía para visionar por parte de los señores diputados y diputadas, a la hora y 20 minutos habían ido todos menos una, que fue la representante de Esquerra Republicana de Cataluña, que es la única, bravo por ella, que se quedó hasta el final. Es decir, nuestros señores diputados y diputadas ni siquiera tuvieron el mínimo respeto a las víctimas como para haber aguantado el visionado completo de las grabaciones disponibles. Y a la hora y pico se habían largado, cuando la grabación era de como 8 horas con todos los acontecimientos sucedidos a un lado y a otro de la valla. Luego, saberse lo que pasó, se sabe lo que pasó. Nadie en este pasado día 24, ayer,
cuando la gente estaba todavía con la resaca de la noche de San Juan, solamente un medio de comunicación general lo llevaba en portada, que era Público. Verdad que en televisión española sí que hubo un espacio, le dieron un tiempo en algunos de los telediarios, más o menos extenso, diciendo que ahora ya no quedaba nadie, en el Monte de Gurugú desde hace tiempo, que había quedado totalmente desarbolado, con imágenes y grabaciones desde Marruecos, desde donde se trasladaba la idea de que, bueno, que habría sido excesivo, pero que el castigo ejemplar había sido bastante eficaz, puesto que ya no había por la zona, pues como digo, subsaharianos, se les veía desde hacía mucho tiempo, ¿no? Negros, decían directamente ellos, los marroquíes entrevistados. Pero más allá de eso, ningún medio de comunicación ha hecho especial hincapié ni en la nueva investigación que pone estas evidencias encima de la mesa, como las que acabo de contar, o estos nuevos descubrimientos sobre lo que sucedió, revelaciones sobre lo que sucedió, ni se ha hecho eco especialmente de siquiera que estábamos ante un segundo aniversario con impunidad cero, o del cierre incluso de las investigaciones por el lado marroquí y por la Fiscalía Especial de Nador, ¿no? En Marruecos. Es decir, nada de nada, nada. ¿A quién le importa mientras estemos entretenidos con la pareja de Ayuso, estemos entretenidos con la pareja de Pedro Sánchez y estemos entretenidos con la visita de Milei a Madrid? Que eso es a lo que yo me refería antes. Entonces, sí. Vamos a ver. Aquí hay otra evidencia todavía peor, que se ha puesto encima de la mesa. En el Diario Público hay un reportaje bastante interesante, hay varios, ¿no? Porque es el único que le dedica varios reportajes distintos a este segundo aniversario. Pero hay uno de ellos en donde se pone de manifiesto por declaraciones de altos mandos, tanto de Interior como de otras instituciones españolas de máximo nivel, por ejemplo del CNI, o de incluso de fuentes del lado marroquí, pues hay casi que como un reconocimiento generalizado a que lo que pasó realmente es que esta tragedia sucedió casi un año después, o cerca de un año después, de aquel acontecimiento en donde Mohamed VI había permitido pasar a un número indeterminado de menores de edad a la frontera española para mostrar su posición de fuerza. Y bueno, pues después de aquello, que terminó bastante mal, resultó que ahora sí que era el momento de demostrarle a España y a la Unión Europea que, vamos, que si Marruecos quería, ponía mano dura y la Unión Europea aceptaba, pues que eran capaces de ejercer mano dura y de no permitir que pasara ni un alma. Es el CNI el que llevaba 3 días informando antes de suceder esto de que se estaban llevando acciones hostiles de las fuerzas marroquíes en el Monte Gurugú contra cerca de 1.700 personas que estaban acampados allí. Se ha contado que, o cuenta el CNI y también mandos de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior, aunque, claro, de forma anónima, porque tienen miedo a represalias, así lo dice el medio de comunicación que las publica, que, pues, a ver, realmente ahí hubo un exceso de fuerza por parte de Marruecos que de alguna manera se les fue de las manos. Pero por otra parte, también, tanto del lado marroquí como del lado español, se trata de blanquear lo sucedido. Ya estamos como siempre aludiendo a que, bueno, que esto no eran ciudadanos malíes o senegaleses, que normalmente ante la presión de las fuerzas y cuerpos de seguridad se suelen rendir, sino que la mayoría de ellos eran sudaneses, y en Sudán, pues, muchos de ellos han tenido experiencia en la guerra civil que asola a ese país desde hace más de una década, e incluso que hubo un líder que supuestamente habría dirigido el salto, apodado como el general, y que sería un mercenario sudanés con experiencia militar y que habría luchado también como mercenario en Libia, y varios de sus lugartenientes. Sin embargo, ni el general ni sus lugartenientes participaron en el intento de salto a la valla
del 24 de junio de 2022, ni ninguno de los supervivientes ha prestado jamás ningún testimonio en relación a que la bajada del Monte Gurugú hasta la llegada al paso fronterizo de Barrio Chino fuera liderada ni organizada por nadie. Sí que es verdad que reconocen que en Monte Gurugú hubo gente que estuvieron organizando y repartiendo roles a la hora de facilitar el salto, pero ninguna de esas personas luego, en el momento que empieza el descenso desde el Monte Gurugú hacia la valla, ni estaba presente ni hubo ningún tipo de dirección, en la medida en la que en realidad era más bien, iban escoltados por la gendarmería marroquí y de alguna manera, casi por así decirlo, la gendarmería marroquí les iba abriendo el paso, como se veía en las imágenes de aquel documental de la BBC, ¿no? Entonces, tanto fuentes del CNI como fuentes del Ministerio del Interior que se citan en este medio, lo que apuntan, aparte de intentar blanquear la cuestión de que, bueno, es que había profesionales de la guerra que de alguna manera para tratar de darle un componente bélico, ¿no?, a las acciones de los migrantes y que por tanto justificaran un exceso, aunque fuera excesivo, de la fuerza, tanto por parte de la policía marroquí o gendarmería marroquí como de la Guardia Civil española, pero estos mismos mandos reconocen, dentro del Estado español, reconocen que en realidad todas las cuestiones operativas relacionadas con la valla hoy día y ya desde hace tiempo dependen sobre todo de Marruecos, con el que dicen que te tienes que llevar bien o sí en materia fronteriza. Es decir, no vayas a meterle mucho el dedo si en un momento dado se pasan por el lado marroquí, con los migrantes se les va la mano, como aquí, lanzando nada menos que botes de humo a una concentración enorme de más de 1000 personas enjauladas en un recinto pequeñísimo. Vamos a ver si eso no provoca una estampida, dígame usted que lo va a provocar, y por tanto una escalada de muertos increíble. Pues, porque claro, dicen los mandos españoles, es que nos tenemos que llevar bien con Marruecos en materia de seguridad, porque por encima de todo está la colaboración en materia antiterrorista. Y claro, con la Biblia hemos topado, Manolo, no sé tú qué pensarás, pero hombre, qué casualidad, en este mismo periodo de tiempo, don Pedro Sánchez cambia de opinión respecto al Sáhara, en cuanto a su posición respecto a Marruecos. Marruecos resulta que es salpicado directamente en el Qatargate como el principal responsable de la corrupción en el Parlamento Europeo. La Fiscalía y los jueces y la policía belga se declaran incapaz de continuar la causa y cierran por incapacidad la investigación llevada a cabo en el Qatargate en el Parlamento Europeo, mientras los lobbies marroquíes, que todo el mundo reconoce que son los más fuertes en este momento dentro del Parlamento Europeo, siguen exactamente igual que antes de las detenciones, nada más y nada menos que del vicepresidente del Parlamento Europeo y de otros muchos más, responsables en distintas materias. Es decir, la constatación de que esto no fue gratuito, de que esto no fue casualidad y de que por tanto se puede volver a repetir cada vez que pueda convenir, y la constatación de que la política exterior en materia de seguridad está sobre todo en manos de Marruecos, tanto de España como en la frontera sur de la propia Unión Europea, teniendo en cuenta de lo que estamos hablando cuando hablamos de Marruecos, un país que está muy lejos de ser ni siquiera media democracia, que tiene una intervención directa y permanente en cualquier asunto civil o no civil del rey Mohamed VI, y que por más barniz modernizador que tenga, tiene unas sospechosas relaciones de espionaje con Israel y con Estados Unidos, pues da pánico. Y es una de las conclusiones más devastadoras a las que 2 años después de lo sucedido en el Monte Gurugú, en el paso fronterizo del Barrio Chino, en la barria de Melilla, un 24 de junio de 2022, podemos llegar. En fin, y después de todo lo que has contado, de que no pasa nada ni en Marruecos ni en España, ¿qué nos espera? Esto se olvidará, no volveremos a oírlo. Los medios de comunicación, ya les has contado tú que les ha importado un bledo, están entretenidos con
ayusadas, con viajes de su majestad a los países bálticos y otras cosas, el caso Coldo, el señor Ábalos, pa' aquí para allá, es decir, minudencias locales, pero eso está olvidado, es una... Pero es que esto, vamos a ver, Manolo, es que yo me he dejado para el final el papel estelar que tiene Marruecos en la política exterior de seguridad, en primer lugar de España y en segundo lugar de la Unión Europea, para decir, pero vamos a ver, esto es una noticia de primera magnitud. Claro que sí, y de análisis Esto es de primerísima magnitud, o sea, y- y que me digan que bueno, pero es que a Marruecos hay que consentírselo todo, porque necesitamos llevarnos bien con ellos, o sí, por cuestiones de política antiterrorista, de la lucha antiterrorista. Vamos a ver, oiga, tiene que haber otros medios, otras maneras, ¿no? No, que no puede ser es que Marruecos se salga con la suya siempre que le dé la gana. Que al final nadie puede decirles nada, porque ¿tú crees que la Guardia Civil no sabe, el CNI no sabe que realmente a Marruecos intencionadamente quiso dar un castigo ejemplar y Mm, por eso orquestó lo que orquestó desde el Monte Gurugú ese día y por eso se empleó con una violencia absolutamente descomunal? ¿Me quieres decir que eso no lo sabe las autoridades españolas? Lo saben de sobra. ¿Lo pueden decir públicamente? No, no lo pueden decir públicamente. Pedro Sánchez se ha resuelto ejemplarmente. Tócate los pies. Se ha resuelto ejemplarmente. No, es que luego dijo, no he visto los vídeos, los he visto después. Es que no nos habían informado, porque nos informaron tarde y luego ya empezó a recoger cable, ¿no? Venga, hombre, por el amor de Dios, yo no se lo perdonaré jamás. mm, Carmena no te lo perdonaré jamás. En este caso, Pedro Sánchez no te lo perdonaré jamás. Marlaska no te lo perdonaré jamás. Pero lo que me parece más claudicante, más humillante, más antipatriota que nada para todos los patrioteros de banderita es que sea Marruecos la que dirija lo que podemos hacer y no podemos hacer en nuestra propia frontera sur. O sea, esto es lamentable. Y que sea Marruecos la que al final haga y deshaga en Bruselas y haga y deshaga en Estrasburgo, donde está el Parlamento Europeo. Esto es lo que no puede ser de ninguna de las maneras, pero no porque sea Marruecos, o sea, un país u otro país, me da igual, sino por el tipo de régimen del sátrapa que tienen como rey, el tipo de régimen y el tipo de estructura de Estado absolutamente como una serpiente venenoso, que es una hidra venenosa, que vive literalmente del espionaje con dos amiguitos tan sospechosos o más que él, como son Israel y Estados Unidos, ¿no? Entonces, que esto ocurra y que este sea el statu quo y que nadie se lo cuestione y que lejos de cuestionarlo acabe habiendo una rendición generalizada de las instituciones estatales dentro de la Unión Europea, bien sea el Ministerio del Interior, el CNI español, en lo que le toca en la valla de Melilla, bien sea la propia Fiscalía y el propio Estado belga en las investigaciones de Qatargate. Es que vamos, es que es de una gravedad que no hay por dónde cogerlo. Y mira, mano, lo pon música, no me tiene más de la lengua que me enciendo. Y ya me encendí bastante con las hogueras de San Juan. bien, no te tira mucho de la lengua, has funcionado solo, pero Pero es que esto me pone de muy es, mala leche. es demasiado lo que ha sucedido, pero lo que te decía, se va a olvidar y pasados unos días ni las informaciones, ni la noticia, ni análisis de nada de eso. Nos vamos a No, dedicar, no, es otro de tantos crímenes de Estado que va a ser tapado, que ya ha sido tapado, de hecho, sí, y con la connivencia de jueces y con la connivencia de fiscales. Yo quiero recordar que este asunto fue archivado por la jueza de instrucción de Melilla, que por la presión de las ONGs, la Audiencia Provincial de Málaga ordenó reabrirlo. Se reabrió para volver a cerrar otra vez, que es lo típico. Voy a aparentar que investigo para que no me digan que no he investigado, pero en realidad no tengo ningún interés en investigar. Y se volvió, por tanto, a cerrar y ya definitivamente la Audiencia Provincial de Málaga lo cerró. Se llevó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo confirmó que no había tutía. Entonces, bueno, pues aquí está. Es decir, otro de tantos crímenes de Estado, ya no quiero decir por el lado marroquí, que es evidente, sino por el lado español, otro de tantos crímenes de Estado cerrados, saldados y olvidados. Sí, habrá ONGs y de cuando en cuando aparecerá un vídeo que demostrará no sé qué, pero da igual, eso va a cambiar la verdad oficial, sin ninguna no. duda que no, porque no hay voluntad política de cambiarla. Mm. Bien, pues vamos a escuchar algo de música, ¿vale? Pues sí, venga, dale, dale. Sí.
Seguimos en Es lo que hay con Carlos Montouto y después de escuchar la música y de lo que hemos dicho sobre la justicia, seguimos con el mismo. Seguimos con el mismo RQR porque la que viene a continuación también es fuerte. El Supremo castiga con cárcel la acción sindical de las 6 de la Suiza. La Suiza, bueno, todo el mundo debe de conocer este caso, quizás más desconocido. Es una pastelería de la ciudad de Sichón que tiene un problema laboral sindical con una trabajadora que está afiliada en aquellos momentos. Si no está afiliada, acude a la CNT a que la defiendan porque la habían despedido y ella también denuncia un acoso de carácter sexual. Bien, el patrón, el dueño no le hace caso, la despide de manera improcedente, encima no la indemniza con lo adecuado y la CNT, como sindicato, pues emprende las acciones judiciales correspondientes, pero también la acción sindical. Una acción sindical que consiste en hacer concentraciones periódicas delante de la pastelería En la o acera de enfrente, en ojo, la no acera de por frente, delante. adelante, eso iba a decirlo, no en la puerta impidiendo que la gente entrara, sino en la acera de enfrente pidiendo el Eso. correspondiente permiso, informando de las mismas a la autoridad gubernativa correspondiente, es decir, concentraciones autorizadas, mostrando una pancarta, reivindicando lo que reivindica un sindicato, que parece ser que los señores jueces de sindicalismo no tienen puñetera idea, o si la tienen, se la guardan para otros casos. Bueno, aparte de eso, repartían pasquines, que es lo habitual desde que yo tengo uso de razón, es decir, desde siempre se reparten folletos denunciando la actitud de una empresa, un empresario o un sector de la producción correspondiente a los ciudadanos y ciudadanas que circulan por la calle, por las cercanías y se les explica por qué esa gente está concentrada y pide lo que pide y se les explica el caso. Bien, esto es llevado a juicio por parte del dueño de la pastelería y los juzgados correspondientes le van dando la razón, incluso la audiencia provincial de Asturias o de Gijón o como sea, De Asturias, de Asturias. de Asturias, y después el caso acaba en el Supremo porque la CNT sigue sin estar de acuerdo y el Supremo acaba de pronunciarse precisamente en el día de ayer que da por válida la condena a 3 años y medio a 6 mujeres, a 6 que conocidos como las 6 de la Suiza, 3 años y medio, después de más de 2 años del caso paseándose por los juzgados. Algunas de ellas habían rehecho su vida, obviamente, incluso tienen bebés, tienen hijos, funcionan normalmente, y se les condena a cárcel, a prisión, a 3 años y medio, y el Tribunal Supremo lo refrenda. Además, con una serie de argumentos en lo que he podido leer yo en algún medio de comunicación como El Salto, que son falsos, denuncia la CNT. Dice que eso dice el Tribunal Supremo, razona, entre otras cosas, que eso les obligó a cerrar al dueño de la pastelería, cuando es mentira, porque un año antes ya tenía un cartel de se vende, de que quería cerrar el negocio, antes de los acontecimientos. Y otras falsedades que también la gente que ha ido a declarar desmiente en que se fueron dando por buenas por los distintos tribunales. Pero, en fin, un caso en el que ha tenido solidaridad de todo el sindicalismo a nivel asturiano y también a nivel nacional, no solo de la CNT, y que ha llegado hasta esta situación. Es decir, no sé si es la primera vez, pero es una noticia muy grave porque esto puede sentar un precedente para la acción sindical, no solo de estas mujeres, de esta gente de la Suiza, sino del sindicalismo en general. Es decir, la actividad sindical de colocarse con una pancarta en la acera de enfrente de una empresa denunciando la actividad, es decir, la actividad, denunciando las acciones que el patrón toma contra los trabajadores, es algo que se hace por los siglos de los siglos, es decir, desde in illo tempore, es decir, desde siempre. Repartir pasquines es lo de siempre, y que el Tribunal Supremo se crea que eso obliga a un patrón a cerrar un negocio cuando además ha sido constatado que un año antes ya lo tenía en venta y que lo razona en su sentencia, es para tirarse de los pelos, para insultar, para cabrearse mucho. Y no sé, las acciones que seguirán. Estoy hablando demasiado, pero es que es un tema que a mí me pone. A ti te calienta. Igual que a mí el otro,
este también es de una gravedad extraordinaria porque, vamos a ver, lo extraordinario es los precedentes que sienta efectivamente frente a lo que puede considerarse como acción coactiva de la acción sindical el Tribunal Supremo con esta sentencia y que pueden ser utilizados para, a partir de ahora, bueno, convertir la acción sindical en una acción de un puro sindicato mafioso. Porque esto es lo que subyace. Es decir, habla de exceso de coacción. Exceso. El Tribunal Supremo. Es decir, considera que estas actuaciones son exceso de coacción. Vamos a ver, esto hay que pensar por el principio, claro, como es natural. Y explicar que, para empezar, esto todo es una convalidación tras otra de una sentencia inicial dictada por el magistrado Lino Rubio Mayo, magistrado de Gijón, en Asturias, conocido por sus duras sentencias sindicalistas, como en el caso de Cándido y Morala, los sindicalistas de la Naval de Gijón, que inspiraron la película Los lunes al sol, que seguramente la mayoría de la audiencia ha visto. Con lo cual, este es un magistrado que tiene especial inquina con la acción sindical, entendiendo por acción sindical no la acción de un piquete en una huelga, sino la acción de reivindicación sostenida frente a un centro de trabajo determinado. Que esto forma parte desde siempre del ejercicio de la actividad sindical. Sí. No solamente salir a hacer una tamborrada con unas pancartas el día 1 de mayo o en una huelga general. Parece que si no tiene la cobertura de los sindicatos mayoritarios, una acción sindical de un sindicato puntual respecto de un centro de trabajo específico, esto ya parece que pasa a constituir un ejercicio delictivo por delito de coacciones. Hay dos elementos esenciales, porque esta sentencia del juez Lino Rubio Mayo fue después convalidada o confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias, y esto es lo que ahora ha vuelto a reconfirmar el Tribunal Supremo. Y cállate que no lo endurezca como ha pasado en otras ocasiones. Y esto no es nuevo. Es decir, precisamente existen fiscales en prácticamente toda España que están empeñados en criminalizar por completo lo que podríamos llamar acción sindical específica, porque hay que recordar, por ejemplo, otras condenas a compañeros de la CGT en la Universidad Autónoma de Barcelona, hay que recordar a otras condenas a otros compañeros en Andalucía. Es decir, bueno, mire usted haga huelga general, que es un derecho reconocido constitucionalmente, y yo en la huelga general, bueno, los piquetes ya veremos, porque igual también le meto mano, pero en principio hago un poco más la vista gorda. Pero si son acciones sindicales específicas de reivindicación frente a una empresa concreta, frente a un centro de trabajo concreto, por un tema de un convenio colectivo concreto, entonces los pasos que se venían ya dando para ir por vía de acusaciones exorbitantes, con penas que suponen directamente el ingreso en prisión, como esta de 3 años y medio, que es ineludible la entrada en prisión, pues entonces, ahora que el Tribunal Supremo les da carta de naturaleza, va a ser una conducta que muy probablemente se va a generalizar por determinadas fiscalías o representantes de la fiscalía en distintas provincias de España y, por supuesto, por determinados tribunales y determinados jueces que tienen una concepción de defensa del Estado, pues que bueno, ahí estaba el otro día viendo una encuesta por la cual más del 60% de los ciudadanos encuestados en España consideraban que los jueces efectivamente estaban pues interfiriendo por cuestiones ideológicas en relación a su posición política las decisiones que estaban tomando. Sí. Es decir, ya hay una percepción mayoritaria de la sociedad española de que efectivamente los jueces están haciendo política. Y no solamente hacen política con la ley de amnistía, no solamente hicieron política con la ley de solo sí es sí, sino que acabamos de ver cómo incluso para el tema de la acción sindical ha habido una degradación progresiva de la interpretación originaria a comienzos de los años 80 del Tribunal Constitucional sobre cuál era el contenido del derecho constitucional de huelga y del derecho de la acción sindical, es decir, cuál es la actividad sindical que resulta protegida, y esto se ha ido degradando sucesivamente, dándole 3 pies y 4 vueltas al gato para que pueda al final
disfrazarse como que esto no es una doctrina generalizada que pueda ser de general aplicación, sino que tiene que ver específicamente con el grado de exceso por parte de la reclamación o acción sindical que raya en el delito de coacciones y en delito contra la administración de justicia. Dicen también por el tema de que habían denunciado en la empresa al marido de la trabajadora que fue allí a reclamar lo que había pasado con ella y acabó siendo denunciado. Y entonces una de los objetos de negociación era precisamente que la empresa retirara la denuncia contra el marido, y de ahí deducen que hay un delito de obstrucción a la justicia, es decir, un delito que consiste básicamente o consistiría básicamente en presionar a la víctima o testigo para que renuncie a los derechos que le protegen como testigo o como víctima, ¿no? Bueno, pues como vemos, a través de esta especie de deformación concreta de los hechos para ajustarlos a determinados tipos delictivos, se nos viene a concluir, no, esto es una cosa puntual. No es que yo esté como Tribunal Supremo cargando contra la totalidad de la acción sindical, sino que lo que voy a cargar siempre será contra los excesos. Pero claro, a ver, primero, excesos que se tendrían que basar en hechos ciertos, no en el mero seguimiento o acogimiento como probado de lo que diga el juez de instrucción o el juez que dicta la primera sentencia y que luego lo convalida la audiencia provincial. Es verdad que esto la mayoría de la gente no lo sabe y yo lo puedo decir porque soy abogado. Los abogados, por ejemplo, sabemos que tal y como está configurado actualmente el recurso de casación en materia penal, es prácticamente imposible conseguir que tenga éxito porque ya no se permite, cosa que antes sí sucedía, la revisión de los hechos probados por parte del Tribunal Supremo. Esto quiere decir que cuando tú recurres en casación penal ante el Tribunal Supremo, como no sea porque ha habido una cuestión, un error de derecho por parte de los jueces de las sentencias anteriores, el Tribunal Supremo no va a entrar. Y esto te limita sustantivamente, porque si resulta que se han acogido como determinados hechos probados cuestiones que no corresponden a la verdad o se les ha dado un formato que luego permita justificar por qué se aplica una condena por delito de coacciones o por un delito de obstrucción a la justicia, luego eso no lo vas a poder desmontar ya en el Tribunal Supremo. Lo que pasa es que esto roza efectivamente o choca frontalmente con cuáles son los límites de la acción sindical. Y aunque se trate de justificar que esto es un caso concreto y que no es un ataque contra toda la acción sindical, la realidad es que sienta un precedente que se suma a otros con condenas de cárcel muy cuantiosas. Hablo de pues, condenas de 7 años, condenas de 6 años, que ha habido de sindicalistas anteriores. Antes he mencionado algún caso, como el de, corrígeme tú, Manolo, los compañeros de la CGT en la Universidad Autónoma de Barcelona, y que, bueno, pues demuestran que esta idea de que esto es un caso concreto y puntual y que pudo haber o dejado de haber un exceso por parte de CNT en su acción sindical, aparte de que no corresponde más que probablemente con la realidad, porque hay muchos motivos razonables para dudar de que el relato fáctico oficial sentado negro sobre blanco en una sentencia o en 3 sentencias, pues no, como digo, no corresponde a la realidad. Al margen de eso, no deja de ser una cadena, el último eslabón de una cadena que venimos observando de un endurecimiento cada vez mayor en la criminalización y persecución penal de manera muy gravosa, es decir, con penas muy altas, para disuadir definitivamente de que haya compañeros y compañeras sindicalistas que puedan prestarse a la realización de una acción sindical de este tipo. Es decir, ahora mismo una concentración sindical en protesta por algo supone, entre la ley Mordaza y la posibilidad de que puedan acusarte de desórdenes públicos, que te pueden acusar de desobediencia a la autoridad, que te puedan acusar a saber qué, pues
es grande. Es decir, esto no que lo diga yo, es que las propias afectadas de las 6 de la Suiza reconocían que durante estos 2 años han tenido pánico y se han tenido que autocensurar, autolimitar en su acción sindical porque tenían el temor de que pudieran ser de nuevo identificadas y detenidas y perjudicarlas aún más en su propia situación. Es decir, esto lo que establece es un enorme poder disuasorio frente a las compañeras y compañeros sindicados y sindicadas que pretendan ejercer la acción sindical. Y por tanto, lo que hace es reprimir la actividad sindical en este país. Y esta es la peor, probablemente la más grave de todas las consecuencias, más allá del viacrucis judicial que estas compañeras de Gijón tengan todavía que padecer, porque me imagino que recurrirán al Tribunal Constitucional y después recurrirán a tribunales internacionales, a la OIT, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Pero lo que es evidente es que hay una deriva autoritaria en materia de represión de la acción sindical que culmina con esta sentencia a la 6 de Suiza del Tribunal Supremo que hemos conocido en el día de ayer. Bien, no vamos a añadir nada más, quizás. Hombre, sí, hombre, solo decirte una cosa, Manolo. ¿Sabes quién era el abogado de la pastelería La Suiza? Yo sé que tenían ¿Sabes unas quién era? con gente de la derecha extrema, extrema derecha. No, no, bueno, sí o no. Javier Gómez Bermúdez, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que fue el del famoso juicio del 11M. Pero además también se hablaba de ciertas relaciones con miembros o conocidas personalidades del dueño de la pastelería Sí, con, hombre. por supuestas relaciones, vamos a dejarlo ahí. En Asturias, sí. Sí, sí, en Asturias, con ciertos cargos o miembros de Pues la habría que derecha. investigar, a quien habría que investigar ahí, en esa derivada, sería cuáles son las relaciones del juez Lino Rubio Mayo, que es el que inicia todo este vía crucis judicial para las compañeras de la sede de la Suiza, ¿no? Porque este señor ya tiene precedentes en materia de verdadera inquina contra todo lo que huela a sindicato, ¿no? Cómo llega un dueño de una pastelería en una ciudad como Gijón a tener de abogado a Gómez Bermúdez, que no, Eso es. imagino que no cobrará 2 pesetas. No, seguro que no. Abogado. Y entonces Gómez Bermúdez, como abogado de ante la audiencia provincial y ante el Supremo, tiene un nombre, es decir. Evidentemente, y así es como se hacen estas cosas, ¿eh? Es decir, ¿por qué? Porque conoce a este, conoce al otro, Claro. conoce al otro que resulta que está en el tribunal y entonces que van a comer juntos los domingos a no sé qué y tal, porque funciona así realmente las cosas. Sí, entonces, sí. Por eso se busca este tipo de nombres de renombrón. El palco del Bernabéu, pero en justicia, ¿no? Efectivamente. A ver si creéis tú que la cosa es así gratuita, accidental, del cielo. No. Es mucho más grave que esto. Por eso yo cada vez que oigo hablar con tanta buena fe de la imparcialidad del Poder Judicial en materia de orden público o en materia política, particularmente en materia de orden público, me rasgo las vestiduras, porque no hay ninguna imparcialidad. En cuestión, puede haber imparcialidad en otros temas de la vida social y pública, pero no en materia de orden público, no en materia que afecte a cuestiones relacionadas con los sentimientos religiosos, por ejemplo, no con otro tipo de materias como pueden tener, por ejemplo, con la unidad del Estado. Es decir, hay temas tabú en donde las altas instancias de la judicatura pues lo tienen clarísimo. Es decir, somos el tercer poder del Estado, somos un poder independiente y nosotros tenemos nuestra propia concepción del Estado que está evidentemente trufada de una ideología rancia, pues muy heredada del tardofranquismo, que es básicamente el periodo de tiempo en el que ellos accedieron a la carrera judicial, ¿no? Por una parte. Bien, tenemos que acabar, Carlos, porque nos hemos pasado ya un tiempo y después se nos echan y sabes que se enfada mucha gente, así que bueno, no puedo. Pues ya está. No voy a empezar nada, pero solo quiero decir que mucho cuidado con lo que está pasando en Israel, que Gaza no es nada, ¿eh? Que ahora ya van a por Cisjordania directamente y por supuesto van a por Hezbollah en el Líbano porque
Netanyahu, querido Manolo, querida audiencia, está desesperado por involucrar desde hace meses y meses y meses a Irán en la guerra de Oriente Próximo. Y aunque no quiera Biden, al final lo va a acabar consiguiendo. Bien, Así que ahí lo dejo. ahí lo dejamos. Hasta la semana que viene, Carlos. Que vaya Pues bien. claro que sí, hasta la semana que viene, que ya me queda menos para la paga extra. Y me puedo ir a la playa esta que tengo de fondo. Sí. Y iba a decir un taco, no lo voy a decir. Y un No lo digas, que te denuncio por acoso, por acoso Salud. laboral. Hasta luego. Venga, salud, hasta la semana que viene.